Nuevos máximos históricos en Europa y Estados Unidos. Baja el sentimiento económico en la eurozona. La inflación en China sube del 0,9% al 1,3%. El Banco Central Europeo mantiene su política monetaria intacta. La inflación en Estados Unidos llega a máximos de hace 13 años y se ubica en el 5%. Vamos a ver a continuación lo que sucedió durante la semana pasada en los mercados financieros y lo que nos espera durante esta semana para estar mejor preparados. Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista de mercados del broker Active Trades. Durante la semana pasada el S&P 500, el DAX de Alemania, el Europe Stock 600 y el Europe Stock 50 llegaron a máximos históricos. El CAC 40 de Francia y el Nasdaq también se acercan a máximos históricos y de mantenerse la tendencia alcista es posible que durante esta semana esos índices también alcancen niveles que no habían registrado nunca antes en su historia. El dólar gana impulso alcista con la subida de la inflación en Estados Unidos, sin embargo eso no afecta demasiado a los mercados de acciones. El petróleo se mantiene al alza, pero los bienes básicos blandos continúan corrigiendo a la baja. Los bienes básicos blandos como el trigo, el maíz y la soja tuvieron un fuerte impulso alcista al reactivarse la economía, pero últimamente han estado corrigiendo a la baja, posiblemente porque estaban sobreextendidos hacia arriba. El oro y la plata se debilitan, pero el cobre se consolida. En Europa la confianza entre los empresarios baja, la inflación en China sube al 1,3%, el yuan chino se consolida alrededor del 6,39 después de la fuerte subida que ha tenido, la cual empezó desde inicios de la pandemia durante el año pasado. El Banco Central Europeo mantiene su política monetaria intacta y le asegura a los mercados que el estímulo económico se va a mantener por más tiempo. El Banco Central Europeo confía en que la inflación sea temporal y los precios vuelvan a normalizarse a largo plazo. La inflación en Estados Unidos sube al 5%, su nivel más alto de los últimos 13 años, pero los mercados ignoran esa lectura, debido a que la subida de los precios se dio principalmente en el sector de energía y en los tiquetes aéreos, algo que se espera que sea temporal y que a futuro se normalice. Es por eso que los mercados no prestaron mucha atención a los datos de inflación. Otra posible razón es que los mercados ya habían descontado ese dato de inflación de Estados Unidos. Ahora se enfocan en el dato de ventas minoristas de Estados Unidos y en el comunicado de la Reserva Federal de Estados Unidos para esta semana. Para el lunes de esta semana tenemos la producción industrial de Japón y la eurozona. También tenemos el discurso de Andrew Bailey, presidente del Banco de Inglaterra. El martes tenemos el índice de precios al consumidor de Alemania, también tenemos la tasa de desempleo de Reino Unido, el índice de precios al productor, ventas minoristas y producción industrial de Estados Unidos. Este es uno de los datos más importantes que tenemos durante esta semana. El martes, ventas minoristas de Estados Unidos. Las ventas minoristas nos dejan saber si el comercio se mantiene en expansión en Estados Unidos, algo que es importante para la recuperación económica. El miércoles también tenemos datos bastante importantes. Tenemos el índice de precios al consumidor y el índice de precios al productor de Reino Unido, así como la producción industrial, ventas minoristas y tasa de desempleo de China. Pero el miércoles el dato más importante es el comunicado de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre política monetaria y tipos de interés. Se espera que los tipos de interés se mantengan en el mismo nivel, por debajo del 0,25%, y también se espera que la política monetaria se mantenga intacta. Sin embargo, los inversores van a estar muy atentos al lenguaje que use Jerome Powell, presidente de la Fed, con respecto a la reciente subida de los precios y el futuro del programa de compra de activos. El jueves tenemos el índice de precios al consumidor final de la eurozona, también tenemos el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia. También tenemos las peticiones por desempleo de Estados Unidos, los inversores también van a estar atentos a ese dato de peticiones de desempleo de Estados Unidos para tener una idea de cómo va el mercado laboral estadounidense y si en realidad está regresando la mano de obra que tanto hace falta. El jueves también tenemos política monetaria y tipos de interés del Banco de Japón. Por último, el viernes tenemos ventas minoristas y expectativas de inflación de Reino Unido y la cuenta corriente de la eurozona.
Vamos a hacer un repaso a continuación de los principales activos para ver cómo se comportaron durante la semana pasada y los posibles movimientos que se puedan llegar a ver durante esta semana. El euro frente al dólar se debilita, vemos que el dólar se fortaleció con el dato de inflación de Estados Unidos, pero como dije anteriormente, eso en realidad no afectó a las acciones, las cuales se mantienen al alza. El euro frente al dólar cae al 1.2100, nivel que ha estado actuando como un buen soporte para la paridad, y es posible que intente otra vez un soporte en esta zona. Pero de llegar a romper por debajo de ese 1.2100, confirmaría una ruptura también por debajo de la media móvil exponencial de 55 días y el precio podría caer tal vez hasta la zona de la media móvil exponencial de 200 días alrededor del 1.1985. La libra frente al dólar sigue consolidada, atrapada entre el 1.4100 y este último pico que hizo en el 1.4239. Desde aquí la paridad podría salir en cualquier dirección, pero todavía se mantiene una leve tendencia alcista a medio plazo. De llegar a romper por encima del 1.4239, su próximo nivel de resistencia podría estar en el 1.4300. Hacia abajo, el 1.4000 podría actuar como soporte, ya que en el pasado estuvo actuando como resistencia. Pero antes de ese nivel, la media móvil exponencial de 55 días también podría actuar como soporte para la libra frente al dólar. Vamos a hacerle un repaso al petróleo, el cual mantiene su impulso alcista. El petróleo WTI llega al 71.17 sobre el gráfico mensual. Vemos que ya su próximo nivel de resistencia podría estar en el 76.79. Al mismo tiempo, el petróleo WTI confirma una ruptura por encima de la media móvil exponencial de 200 meses. El Brent también mantiene su impulso alcista, confirma una ruptura por encima del 72.00. Sobre el gráfico mensual vemos que su próximo nivel de resistencia podría estar alrededor del 74.00. Algo interesante que les quería mostrar en el yuan chino, aquí tenemos el dólar estadounidense frente al yuan chino. Vemos que la paridad cae hasta el 6.35, esto quiere decir que el yuan estuvo fortaleciéndose frente al dólar, ya que el yuan es la divisa que cotiza en esta paridad. Sin embargo, aquí intenta retroceder un poco hacia arriba, pero se consolida alrededor de este nivel del 6.39. Sobre el gráfico semanal, vemos que la media móvil exponencial de 55 semanas se mantiene por debajo de la media móvil exponencial de 200 semanas, confirmando que la tendencia bajista es bastante fuerte. Y sobre el gráfico mensual, vemos que el yuan le ha estado ganando terreno al dólar desde el año pasado, a inicios de la pandemia aproximadamente, cuando el dólar empezó a debilitarse. Vemos la fuerte caída del dólar frente al yuan, pero aquí sobre el gráfico mensual vemos lo que se conoce como un patrón de ruptura retroceso a largo plazo, ya que estamos sobre el gráfico mensual. El precio llega a la media móvil exponencial de 200 meses, rompe por debajo de esa media móvil, retrocede a ese mismo nivel, el cual actúa como resistencia, y de aquí la paridad rebota hacia abajo y continúa en dirección de la ruptura inicial. Se completa el patrón de ruptura retroceso y es posible que el yuan continúe cayendo, aunque se podría ver algún tipo de intervención por parte del Banco Popular de China si el yuan se fortalece demasiado. Por debajo de este mínimo en el 6.35, su próximo nivel de soporte podría estar en el 6.23. No se olviden por favor de darle like al video y suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar diferentes videos educativos e informativos que le pueden ayudar en su operativa diaria.